Chicos, por favor, sus cámaras de una vez. Ahí, chicos, me confirman, ¿se ve o no se ve? Sí, se ve, Sí, profesor. profesor, se ve. Ya, ahora vamos a hablar sobre el estado gaseoso. La clase anterior habíamos visto lo que representa las facetas del estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Vamos a interesarnos a lo que respecta al estado gaseoso, ¿ya? Al estado gaseoso. Una de la teoría el sistema gaseoso es que no tiene forma ni volumen definido. Cuando el gas se sale, cuando el gas se sale no se puede presenciar la forma que estos tienen, ni siquiera el volumen que estos tienen. De tal manera que esto de acá no se puede presenciar exactamente cómo es su volumen y su forma. Con los gases se puede comprimir la sustancia, esta sustancia, ¿no? Muchas veces se utiliza aparatos donde utilizado el fluido se puede comprimir, ¿no? Como el caso de los compresores. Los compresores utilizan gases para poder elevar algo. Luego también, su otra característica es que se expanden fácilmente y de una forma ilimitada. Sus moléculas se mueven en todas las direcciones y además se comprimen hasta cambiar de estado, ¿ya? Pero vamos a definir un gas ideal. ¿Qué cosa es un gas ideal? ¿Qué será un gas ideal? Un gas ideal es un gas que no tiene alteraciones. Un gas ideal es aquel gas que sus moléculas no dejan espacios dentro de un recipiente. Un gas ideal es un gas cuyas moléculas, al estar en contacto con el recipiente, ¿no? No logran no logran dejar espacios, ¿no? No logran dejar espacios con las paredes del recipiente. Entonces, ese es uno de las características fundamentales de los gases ideales. Entonces, un gas ideal tiene un comportamiento a baja temperatura y altas temperaturas, ¿no? Acá estamos viendo unos gráficos relacionados a las coordenadas termodinámicas, como el caso de la presión y el volumen. Ustedes están observando para diferentes sustancias, diferentes temperaturas, diferentes estados, ¿no? ¿Cuál es la condición de un gas? Para este caso hablamos de la presión absoluta. ¿Qué cosa es la presión? La presión representa la fuerza que se aplica en una área determinada. Su unidad es el pascal, ¿ya? Acá también tenemos una presión manométrica. Una presión manométrica representa la diferencia entre la presión absoluta y la presión barométrica. El manómetro registra una diferencia de presiones interna y externa. O sea, para saber la presión de un gas necesitamos de un barómetro o manómetro. Entonces, para calcularlo utilizamos la fórmula densidad por gravedad por la altura. Esta fórmula sí es física. ¿Ya, chicos? Es física. Acá ustedes pueden observar una barra de mercurio que está dentro de una ampolla. Entonces, la presión atmosférica puede aplicar una determinada presión
¿Ya? Entonces, esto fue experimentado por el evangelista Torricelli. Torricelli fue el primero que midió la presión del aire, ¿no? Entonces, esto se atribuye a ello. La temperatura absoluta, chicos, ustedes tienen que conocer las temperaturas, cómo se puede interpretar la lectura en un termómetro. ¿Cuándo comienza a hervir o cuando comienza a fundirse en el hielo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos que saber estos puntos, ya lo hemos hablado más antes, ¿ya? El mercurio siempre se utiliza como elemento principal en las medidas termométricas. Y acá tenemos una serie de expresiones donde relaciona a las temperaturas de diferentes tipos de unidades. Hay temperaturas que se miden en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en Kelvin y en Rankine, ¿no? Ahí ustedes están viendo estas escalas de temperatura. ¿A qué se refiere volumen? Volumen en sí es el recipiente en el cual se mantiene almacenado un gas, ¿no? Esta puede ser cerrado, porque si es abierto, el gas escapa. Además, ya se sabe que el gas es ilimitado, se va en todos los espacios. La ley de Boyle. ¿Qué representa la ley de Boyle? Describe el comportamiento de un gas que se mantiene a temperatura constante, ¿no? Entonces, en este caso, se vamos a considerar, ¿no? Una ecuación que es la fórmula de Boyle, donde la presión es igual a K sobre B. ¿Qué cosa es B? B es el volumen y K es una constante. En este caso, estamos observando una gráfica de presión versus volumen. Y se obtiene una asíntota, ¿no? Una asíntota que representa la temperatura. Ley de Charles. ¿Qué hizo Charles? Charles también midió los estados de los gases y su conclusión fue que entre el volumen, ¿no? El volumen y la temperatura hay una constante y esa constante es la presión. Entonces, en este caso estamos hablando la presión constante para Charles, ¿no? Y acá tenemos un gráfico de volumen versus temperatura, donde la raya que usted está observando representa la isóbara. La isóbara es cuando indica que la presión es constante. Ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, él indica que hay una constante en el volumen, ¿no? Entonces se dice que es un proceso isométrico. Y acá en este caso la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Y su gráfico es así, ¿no? Presión versus temperatura. Y esa línea que ustedes están observando, ¿no? Es la línea volumétrica. Y vamos a ver la ecuación de Clapeyron. Clapeyron indicó que la presión y el volumen está directamente proporcional con la temperatura, donde N, ¿qué representa? N representa el número de moles, ¿ya? N representa el número de moles. R, ¿qué significa? La constante universal. Esa constante universal puede tener varios valores. En este caso, si nosotros hablamos que la presión está en atmósfera y el volumen está en litros, entonces quiere decir que podemos emplear el valor 0,082. En cambio, si nos indica que la presión está a un valor determinado en función de su joules, entonces se aplica el 8,31, ¿no? Y si está en milímetros de mercurio, se aplica 62,4. Ya, estos son valores diferentes, pero son universales. Y acá tenemos la ecuación para todo tipo de gas ideal, donde la presión y el volumen es directamente proporcional a la temperatura.
¿no? Entonces, todo ello representa la ley de los gases, ¿no? Estos son los estados que tienen cada gas, ¿no? Y tenemos una conclusión, que el producto de dos estados como la presión y el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, perdón, directamente proporcional a la temperatura. Entonces, con ello podemos aplicar varios estados, pero eso se va a reflejar según nosotros vayamos resolviendo los problemas, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere leer esta lecturita? A ver, por aquí, ¿quién puede leer esta lecturita? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién puede leer? ¿O no quieren nota? No quieren nota, ¿no? No hay problema. Profesor, yo, A ver, Piero. ¿sabías que los freones en los spray, el gas que actúa como propulsor es el freón? Los freones son gases sintéticos, químicamente inertes, pero al ascender hasta la capa de ozono, reaccionan con esta y provocan su destrucción. Su uso debe limitarse al mínimo. Claro, ¿no es cierto? Los spray, por ejemplo, las pinturas. Las pinturas, por ejemplo, cuando la pintura se acaba, pero sigue saliendo el gas, ¿no? Tú presionas, el gas sale. Ese es peligroso porque ya ese gas daña la capa de ozono. Daña. Bueno, así es. Y vamos a leer esto. Vamos a ver, aplicamos, practiquemos. A ver, cuando tenemos bastante, ¿no? Ah, poco. Hay poquito, solo lo terminamos mañana. ¿Cuánto que examen? ¿Mañana o la otra semana? Mañana, con usted, Mañana toca examen. de Ah, química. ay, ay, ay. Mañana toca examen. Uy, pobrecitos. No, mentiras. Ya, a ver, practiquemos. Dice, uno, un gas es un fluido incompresible. Falso. Falso. El gas es compresible. Es compresible, o sea, se puede comprimir mediante un elemento. Puede ser una bomba o puede ser un compresor. Se puede utilizar el gas para comprimir. Entonces, un gas es un fluido compresible. Es falso, ¿ya? Dos, un gas real tiene comportamiento ideal si no posee masa por molécula. Verdadero. Ahí sí, verdadero. Un gas real tiene comportamiento ideal si no posee masa por molécula. O sea, lo que pasa es que la masa, cuando sufre alteraciones, hace cambiar su estado. Por eso es que se convierte como un gas real. En cambio, si no fuera por eso, sería un gas ideal. Ahí sí es verdad. Ya, chicos, dos. Dos. Ya, dos. Ya, a ver. La presión, la temperatura y él son condiciones de estado para un... A ver, ¿qué será ahí? Volumen. Volumen, la presión. Son tres parámetros. Presión, temperatura y volumen. ¿Ya? Son condiciones de estado para un gas. Para un gas ideal. Ya, chicos, vaya, apunten ahí. Para un gas ideal. Listo. Relaciona. Aquí iba a decir de la temperatura y Ya, a ver, ¿qué sería? Tres. El barómetro. El manómetro. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con presión absoluta, presión atmosférica o presión relativa? A ver, ¿qué sería? Presión absoluta, profe. A ver, el barómetro, el manómetro, ahí está por acá, ve. A ver, vamos a repasar. El barómetro, el manómetro. Son aparatos para medir la presión de un líquido o de un gas.
Acá está. El manómetro. Miren, ¿ah? El manómetro registra la diferencia de presiones interna y externa llamada presión manométrica. Ahí está. Entonces, acá el manómetro está relacionado con la presión absoluta y la presión atmosférica. Con la presión absoluta y la presión atmosférica. Entonces, en este caso, vamos a hablar de, a ver por aquí. Ahí está. ¿Qué sería entonces? La A, profe. Ya, ¿la A con quién? La presión absoluta es con los dos. Con los dos, pues. Presión absoluta y presión atmosférica. ¿Ya? Relaciones, chicos. Chicos, pues acaso este tema que estamos haciendo no va a ingresar al examen, ¿ya? ¿Ya? ¿Quedó claro? Esto Ok, no, profesor. esto no ingresa en el examen, ingresa solamente los dos primeros temas. Eso es lo que va a ingresar, ¿ya? Así que no vayan a preocuparse que esto va a venir mañana en el examen. Ya, dice 4. El enunciado. En un proceso isotérmico, o sea, temperatura constante, al aumentar la presión de un gas ideal, ¿no? Al aumentar la presión de un gas ideal, disminuye su volumen, ¿no? Al aumentar la presión de un gas, disminuye su volumen. Corresponde a ver, ¿cuál sería? En un proceso isotérmico. Cuando se dice que es isotérmico, que son iguales, la temperatura es igual. Dice, en un proceso isotérmico, al aumentar la presión de un gas, disminuye su volumen. Corresponde a ver, ¿cuál sería? El proceso isotérmico. A ver, les voy a ayudar acá. Proceso isotérmico. ¿Dónde está? La ley de Boole. Ya. Profesor, es la ley de Boyle. Está más arriba, profesor. Esa. Ahí está. Cuando se mantiene su temperatura constante, transformación isotérmica. Es la ley de Boyle. Ya, ahí apunten, es la ley de Boyle. Cinco. De acuerdo al gráfico mostrado que contiene mercurio, determine la presión en el fondo. Si la altura es 38 centímetros, exprese su respuesta en atmósfera. Ya, entonces tenemos que calcular la presión en el fondo. Si estamos hablando de la presión del mercurio, estamos hablando de la presión del líquido, ¿no? Entonces, a ver, la fórmula de la presión, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la fórmula de la presión? Densidad, ¿qué más? A ver, está por acá.
fuerza entre área. Ahí está. Acá está, chicos. Densidad, gravedad por altura. Ahí está. Esa es la presión. Densidad, gravedad por altura. Densidad, gravedad por altura. No me he botado, niña. No quiero que lo explico. No, no, no. Ya, listo. A ver, ¿cómo sería? Tenemos una altura de 38 centímetros. No, porque la bota no me la deja. Necesitamos, ¿qué necesitamos? La densidad, necesitamos la gravedad y tenemos y también la altura. ¿Qué tenemos como dato? Dice, de acuerdo al gráfico mostrado que contiene mercurio, el dato es mercurio, determina la presión en el fondo. Si la altura es 38 centímetros, ya, entonces la altura vale 38. La gravedad ya la tenemos. ¿Cuánto vale la gravedad? Bueno, consideramos 10. 10. 10. Pero la densidad nos falta, la densidad de mercurio. ¿Cuánto vale la densidad de mercurio? A ver, arriba está, creo, ahí en su texto, ahí se encuentra la densidad de mercurio. Ahí tenemos que utilizar la densidad del mercurio. Ya, a ver, chicos. Lo voy a agrandar acá un poquito, ¿ya? A ver un ratito. Ya, a ver. Esta mañana, para esta mañana. Oye, ¿puedo? No puedo bien. Una mentirosa. A ver, chicos, por ahí apaguen su audio. Su audio, por favor. Ya. A ver. Tenemos nosotros que la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. ¿Ya? Densidad, gravedad por altura. ¿Cuánto vale la densidad de mercurio? La densidad de mercurio es igual a 13.534 kilogramos por metro cúbicos. Acá tengo la densidad de mercurio. A ver, un ratito voy a hacer el cálculo.
Ya, a ver. Para convertirlo a centímetros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que convertir, o lo dejamos mejor en metros, ¿ya? A ver, la densidad de mercurio es 13.534. 13.500 nomás. 13.500. Esta es la densidad del mercurio. ¿Ya, chicos? Por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. La altura. ¿Cuánto vale la altura? 38 centímetros. 38. Pero no lo voy a reemplazar directamente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el MKS. ¿Se acuerdan? O sea, quiere decir que la densidad está dado en kilo. A ver, vamos a ver. No sé si ustedes sabrán que la densidad acá es 13.500 kilogramos por metros cúbicos. Por metros cúbicos. No lo voy a reemplazar 38 centímetros de frente a la fórmula. No puedo reemplazar. Entonces, esto lo tengo que convertir a metros. A ver, ¿alguien sabe convertir 38 centímetros a metros? ¿Cuánto sale? Solamente corre dos casilleros de la derecha a izquierda a la coma. Y queda... 0,38. Claro, 38. 0,38 metros. Entonces lo reemplazamos acá. 0,38 nada más. Ahora sí, ¿cuánto sale todo esto? A ver. Alguien por ahí tiene una calculadora. Que sea precisa. Cin- 51.300, ¿ya? Esto nos da 51.300 pascales. Pascales. Pero la respuesta, ¿en qué me piden? ¿Qué me piden la respuesta? Atmósfera. En atmósfera. Entonces yo sé que una atmósfera es igual a 100 kilopascales. A 100 kilopascales. ¿Cómo lo hago, chicos, para convertirlo a kilopascales? A ver, 51.300 pascales, lo convierto en kilos, sería 51,300 kilopascales. Esto lo estoy desdoblando. Entonces, ¿dónde pongo atmósfera? A ver, un punto y una raya. ¿A dónde pongo atmósfera? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no es cierto? Una atmósfera. Y abajo pongo 100 kilopascales. Y voy a simplificar. Kilopascales y kilopascales se anula. ¿Y cuánto me queda? ¿Cuánto me queda aquí? 0,513. Claro, 0,513 atmósferas. ¿Ya? Esa es la respuesta, chicos. ¿Ya? A ver, una puntadita. A ver, pueden apuntar ahí un poquito rápido y pasamos a la siguiente. A ver, un poquito rápido. Dice, un gas ideal ocupa 2 litros a 27 grados centígrados y 1,2 atmósfera.
Si se traslada un tanque de 8 litros a 127 grados centígrados, ¿qué presión ejerce? Ya pues, miren, acá la temperatura ustedes la tienen que transformar a Kelvin. A ver, vamos a ver. 27 grados, lo tengo que sumar 273 para que se conviertan en grados Kelvin. ¿Y cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? 300 grados Kelvin, ¿no? La otra temperatura, ¿cuál es? 127. 127 grados, también le aumento 273. Y esto me va a dar, ¿cuánto? 400 grados Kelvin. ¿Ya? A ver, chicos, copien esa partecita de ahí. A ver, copien para hacer resto. Un poquito rápido porque se nos va el zoom. Lo que hemos hecho es transformar las temperaturas a Kelvin. Es lo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces tenemos 300 y 400. ¿Ya, chicos? A ver, avísenme. ¿Ya apuntaron? Sí, ya. ¿Ya está? ¿Seguro? Sí. Ya. Ahora sí. Fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. A ver, ¿qué voy a reemplazar acá? Acá, ¿qué voy a reemplazar? Presión 1. ¿Quién es la presión 1? Acá. Acá, chicos, ve. 1,2. O sea, todo esto es el estado 1. Y lo que está abajo es el estado 2. ¿Quién es el estado 1? Presión. ¿Quién es la presión? 1,2. Entonces reemplazo. En lugar de poner P1, pongo 1,2 por el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? ¿Cuál es? Este es el volumen. 2 litros. Claro, 2 litros por 2 sobre temperatura 1. ¿Quién es la temperatura? 27. Pero ahí nos dio, ¿cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? 300. ¿no? 300. Igual, presión 2. Ah, me dicen qué presión. Esa es la incógnita. Esa era la incógnita que me piden allá. Presión 2 por el volumen 2. ¿Qué representa? El volumen, acá está, ve. Este es el estado 2. 8 litros, ¿no? 8 litros sobre la temperatura 2. ¿Cuánto fue la temperatura 2? ¿Cuánto nos dio? 400, ¿no? Entonces aquí, matemáticamente, van a hallar presión 2. Entonces, ya eso ustedes lo hacen. Esa sería la respuesta, ¿ya? Chicos, nos vamos porque se nos va el Zoom. Ya tenemos segundos. ¿Ya? Ya le di la asistencia. Por si acaso, ¿ah? Ya le di la asistencia. A ver, apunten rápido, chicos, antes que se vaya el Zoom y nos vemos el día de mañana.